de vista del día. Ya es momento. Muchísimo, mi querido Juan Enrique, por acompañarnos este día en Notifem. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gina. Muy bien. Gracias a ti por la invitación. Al contrario, para empezar, y para los que a lo mejor somos completamente como que negados en la materia, ¿qué son las firmas electrónicas? Para empezar. Se hicieron un par de reformas ya hace años, principalmente a Código de Comercio, y los debemos de entender como una manifestación de la voluntad. Ajá. Lo que buscaba en aquel entonces Secretaría de Economía era fortalecer el comercio electrónico. Entonces, de alguna manera, generó los mecanismos, y en particular hay una norma oficial mexicana que nos da los lineamientos para poder utilizar pues ese consentimiento, pero a través de medios electrónicos. Y entonces ahí podemos empezar a hablar ya de firmas electrónicas, pero no es un trazado, puede serlo, claro, pero también es un NIP, también es una confirmación de voz. O sea, hay muchos mecanismos que todos ellos se entienden como firmas electrónicas. Claro. ¿Y el SAT puede ver lo que yo firmo de esta manera con una firma electrónica? ¿Tiene mi registro de lo que yo voy firmando? No, para eso es importante mencionar algo. Hay un principio que se le llama el principio de neutralidad tecnológica, que está en Código de Comercio, y eso significa que podemos utilizar cualquier mecanismo para firmar electrónicamente. O sea, no está limitado a un tipo de tecnología, a un tipo de marca, sino que es cualquier tipo de tecnología que nos permita manifestar la voluntad. Y entonces, uno de esos mecanismos, evidentemente y muy eficaz, es utilizar la firma electrónica avanzada que provee el SAT como autoridad certificadora. Ajá. Pero no significa que si utilizo mi firma electrónica avanzada que emitió el SAT, yo esté fiscalizado o que el SAT esté conociendo algo que yo estoy haciendo porque esté utilizando la firma electrónica avanzada. Esa es esa parte. Más bien podemos utilizar la firma electrónica avanzada del SAT por el principio de neutralidad tecnológica, pero no tiene nada que ver con la fiscalización. Claro. ¿Y cómo se puede asegurar la validez legal de estas firmas electrónicas? Bueno, tenemos que atender principalmente a 4 elementos, que esos elementos los sacamos de Código de Comercio, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles y algunas otras normativas. Ajá. Y lo podemos resumir en 4. Primero, pues que el documento electrónico podamos demostrar que es íntegro. Es decir, tú creaste un archivo, bueno, tienes que demostrar que en el futuro que no se alteró el documento electrónico. Eso lo consigues a través de sellos de tiempo o constancias de conservación emitidas por los PCCs, que igual podemos platicar. El segundo elemento es que puedas vincular el documento con el firmante. O sea, ¿cómo es que Gina Serrano firmó este documento y cómo vinculo el documento contigo? Ahí otra vez, con el principio de neutralidad tecnológica, podemos utilizar varios mecanismos. Principalmente, como te decía, puede ser reconocimiento de voz, de biométricos, códigos de confirmación, NIPs, ese tipo de mecanismos los podemos utilizar para ello. El tercero es que haya una fiabilidad en el método a través del cual fue generada la información electrónica. No es de que yo agarré un PDF y de pronto pues ahí apareció. Yo tengo que demostrar cómo fue generado ese mecanismo para demostrar que Gina Serrano firmó un documento electrónico, por ejemplo. Sí. Y finalmente que ese documento electrónico esté disponible para su ulterior consulta. ¿Qué significa? Que bueno, podemos usar, decía yo, cualquier tecnología, pero pues debe estar disponible para que la podamos consultar. No puede ser una tecnología que esté ilegible. Las cadenas digitales, los sellos de tiempo, evidentemente tienen datos que pues no son legibles, ¿no?, para el ojo humano. Tenemos que convertirlo eso a lo que se le llama una versión pues digital que pueda ser una representación gráfica del contenido digital, y eso es a lo que se refiere. Si cumplimos estos 4 elementos, jurídicamente vamos a poder usarlos con validez legal plena, los documentos electrónicos. Claro. ¿Qué tipo de documentos son los que se pueden utilizar con firma electrónica? Mira, finalmente los fundamentos legales nacen de Código de Comercio, de Código Civil Federal, de este tipo de disposiciones. Yo me atrevería a decir que podemos firmar prácticamente cualquier tipo de documento que no requiera una formalidad jurídica especial. ¿Qué significa eso? Pues de pronto hay actos jurídicos solemnes, ¿no? Un testamento, una compraventa de un inmueble, todos esos requieren una formalidad especial. Principalmente acudir, ¿no?, ante un fedatario. Bueno, en ese caso
hay que cumplir con esa formalidad. Ahí no se podría Ahí no se podría. Ajá. Pero si no te requiere ninguna otra formalidad, y es curioso porque de pronto pensamos en que la firma electrónica la vamos a usar para documentos netamente legales. Ajá. Y no, también puede ser documentos operativos. ¿A qué me refiero? Entrada, salida de mercancía de un almacén, entrada y salida de empleados, por ejemplo, en la vida laboral, igual la podemos utilizar. Ajá. Cualquier constancia, ¿no? De que entregaste algo, que salió algo, que, o sea, no necesariamente, insisto, documentos legales o que tienen trascendencia legal, pero podemos firmar prácticamente cualquier tipo de documento que no requiere una formalidad especial. Claro. ¿Y qué ventaja tiene? Ahora sí que de pronto nos parecieran cosas de ciencia ficción, Juan Enrique, pero pues todo está pensado por algo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estas firmas electrónicas? Pues mira, yo para responderte eso yo creo que tendría que decirte antes y después de la pandemia. Me atrevo a pensarlo así. Porque antes de la pandemia, pues las ventajas evidentemente eran pues acortar tiempos, distancia, el documento ya no tiene que ir y venir para que sea firmado. Evidentemente hay un ahorro de papel, evidentemente hay un ahorro de dinero, porque pues igual ese mensajero que antes iba y venía con el documento, pues ahora nos lo ahorramos. Y hay un dato también que de pronto está el costo oculto que no nos damos cuenta, que es la conservación de los documentos electrónicos. Normalmente un papel, pues hay que guardarlo en un folder, en una caja, en un archivo, en una bodega, y entonces en la bodega se moja, se rompe, se pierde, se lo come el ratón, se borró, etcétera, etcétera. Eso no pasa con los documentos electrónicos. Los documentos electrónicos tienen muchos mecanismos, hay bóvedas seguras para poderlos conservar de manera permanente, ¿no? Claro. Pero decía yo antes y después de la pandemia. Ahora, pues con la pandemia nos dimos cuenta que podemos trabajar desde donde tengamos una conexión a internet, literalmente, ¿no? Ese tema de acortar distancias ahora, pues con los medios electrónicos tú puedes estar trabajando pues donde quiera que estés, puedes estar firmando documentos donde quiera que estés, y eso pues además nos puede generar pues un beneficio de traslados, ¿no? Claro. En algunos tenemos unos casos donde algunos consejos de administración, por ejemplo, que antes venían del extranjero o de algunas otras partes de la República, tenían su sesión de consejo, firmaban su papelito, pues ahora te ahorras el boleto de avión, te ahorras el hospedaje, te ahorras el traslado. Y en una ocasión ya me llamó la atención un presidente del consejo porque me dijo, por tu culpa ya no viajo a Querétaro como antes viajaba y me gustaba pasar el fin de semana. Dice, porque ahora me llega el papelito, lo firmo desde mi computadora y claro, es un nuevo modo de vida. Claro. Me atrevo a pensarlo o así. me imagino una empresa que, por ejemplo, para pagar nómina necesita que firmen 4 directivos. Así y a lo es. mejor tienen que firmar a fuerza 3 porque si no, no pasa el pago. Y a lo mejor todos se fueron de viaje o todos están en convenciones, ¿no? Eso soluciona muchas cosas. Claro, de hecho, también fíjate, hay muchas empresas que han modificado su manera de vender o su manera de operar. Si operan de manera remota, es muy común que sus empleados no tocan nunca la oficina. O es muy común también que muchas empresas ya no tienen sucursales físicas. Sus sucursales son virtuales, o es un call center, o es algún mecanismo a distancia. Bueno, pues todo eso lo puedes lograr a través de los medios electrónicos. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, es lo que te refería, de que no necesariamente son documentos legales, ¿no? De pronto tú puedes estar pues ofertando, el comercio electrónico finalmente es lo que nos lleva, puedes estar haciéndolo a distancia y utilizando mecanismos que tengan o que cumplan con la normatividad mexicana, vas a tener la eficacia legal al 100%. Perfecto. Pues vaya que estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy, Juan Enrique, y vamos a seguir platicando porque seguramente hay muchos asuntos, muchas dudas que se van a quedar por ahí en el tintero. Vamos a seguir tratando de despejar todas ellas, pero antes vamos a obsequiar un poquito de música este sábado a nuestros amigos. Claro ¿Cómo que qué sí. se te antoja escuchar, tú que eres nuestro invitado de honor? Hombre, muchas gracias. Fíjate que hay una canción que me gusta mucho de Pavarotti con Andrea Bocelli, que se llama Notte Piscatore. Es una mezcla muy, muy bonita que ojalá les guste también al auditorio. Perfecto, pues vaya excelentes voces las que les vamos a regalar este día en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.
Estamos de vuelta en Notifem, mis amigos, platicando acerca de la validez jurídica de las firmas electrónicas. Un tema que podría parecer complicado, pero que ya que lo escuchamos de la voz del maestro Juan Enrique Aguilar Lemarroy, quien es corredor público número 82, pues vaya que se nos está haciendo no solamente muy fácil, sino muy interesante esto de la firma electrónica. Juan Enrique, siempre somos muy desconfiados y siempre andamos con miedo, sobre todo pues ciertas generaciones que apenas ahorita se están animando a hacer compras en línea y todo esto. ¿Qué tan segura es la firma electrónica o qué tan fácil es que nos la roben, que nos la falsifiquen, en fin, Juan Enrique? Bueno, hay algo bien interesante, porque tenemos que distinguir si es nuestra firma electrónica avanzada, se atribuye directamente al firmante. Y la común, podemos acudir a un PSC, un prestador de servicio de certificación, para que nos emita una firma electrónica avanzada. Pero de pronto es muy común que usemos la del SAT. ¿Por qué? Pues porque jurídicamente es válido hacerlo. Pero estamos muy acostumbrados a que nuestra firma electrónica avanzada, pues se la damos al contador, le damos el password, la clave, los archivos, todo, ¿no? Bueno, jurídicamente, pues él podría estar firmando con esas atribuciones en representación de nosotros. Entonces, jurídicamente cometemos nosotros un error al trasladar o cederle nuestros archivos al contador o a la persona que sea, ¿no? Porque es un tema totalmente personal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, firmar electrónicamente es muy seguro. Más bien, tenemos que nosotros tener el cuidado de conservar las claves, las contraseñas, los archivos de una manera pues personal. No es algo que debamos de estar pues cediéndole a terceras personas. Eso en cuanto a la firma electrónica avanzada. Si es lo que podemos entender como firma electrónica simple, que es un trazado o una manifestación de la voluntad por algún otro mecanismo, también es muy seguro porque, bueno, si usamos lo que la norma nos dice, la norma oficial mexicana, la NOM 151, porque finalmente vamos a tener elementos del momento preciso en el que tú plasmaste o un NIP o un código de confirmación o un trazado de tu firma, deja huella, valga la expresión, un poquito como en las facturas electrónicas. Cuando nosotros usamos la factura electrónica sabemos el momento exacto cuando se generó con un contenido. Eso mismo nos va a suceder con los documentos electrónicos. Son muy seguros, o sea, no se pueden alterar. Y si se alteran, hay manera tecnológicamente hablando de darnos cuenta. Entonces, es mucho más seguro utilizar los mecanismos electrónicos que los físicos. Es una realidad. Y bueno, poníamos ejemplos hace un rato de una empresa donde pues están los miembros de la empresa en diferentes lugares y todos necesitan firmar un acuerdo. ¿Qué otro ejemplo hay para que nos demos una idea del alcance de las firmas electrónicas? Por ejemplo, cuando compro una casa, ¿puedo firmar de esta forma? ¿O en qué otro tipo de movimiento puedo usar? Sí, mira, los contratos en general, prácticamente cualquier tipo de contrato podríamos estarlo firmando electrónicamente. Insisto, hay algunos actos jurídicos que sí requieren cierta formalidad, ¿no? Una escrituración tiene que ser presencial todavía, personalmente, ante un notario, etcétera. Pero prácticamente el 99% de los contratos pueden ser suscritos de manera electrónica. Algo también que es muy interesante y va de la mano con la seguridad que referías, es que los corredores públicos podemos igual intervenir en el proceso de la firma electrónica. ¿Qué significa eso? Que de pronto es muy común lo que le llamamos una ratificación de firmas. O sea, acudes ante un corredor público, ratificas el contenido y firma del documento. Bueno, eso también podríamos estarlo haciendo a través de medios electrónicos. Y entonces ahí fortaleces también o robusteces el proceso electrónico para que el día de mañana no haya duda de que, oye, firmó o no firmó Gina Serrano el documento. Bueno, pues lo pudo hacer incluso ante fedatario público. Ese tipo de mezcla de fe pública con la tecnología también es posible. Y hay un principio también muy, muy técnico, pero es el principio de la fecha cierta o el término de la fecha cierta para efectos fiscales. Eso significa que el documento cuando el SAT te revisa, que tenga una fecha cierta del momento cual fue creado, eso igual podemos hacerlo con la fe pública de los corredores y con medios electrónicos. Es una manera muy eficiente y valga el comentario también, y muy barato, mucho más económico. Los medios electrónicos son mucho más económicos que los medios físicos. Es una manera práctica de solucionar ese tipo de problemas. Claro. ¿Y esta firma tiene alguna caducidad, Juan Enrique? O sea, estos documentos que ya firmé,
pues nos decías, si lo hiciera en persona y con mi firma, pues se pueden echar a perder con el paso del tiempo. Pero una vez que yo firme un documento, se guarda para siempre. Mi firma siempre va a ser mi firma o la tengo que renovar. ¿Cómo funciona esto? Digamos que hay que distinguir entre la vigencia del documento, Ajá. la vigencia de la firma y el mecanismo de conservación, tecnológicamente hablando. Ajá. O sea, el documento pues va a tener una vigencia que pacten las partes, ¿no? Oye, si el contrato es por 5 años, o si el contrato es por 1 año, etcétera, bueno, pues esa será la vigencia del documento o del acuerdo. Ajá. Por otro lado está la vigencia de tu firma. Si tú estás hablando de tu firma electrónica avanzada, ya sea porque te la creó el PSC, el prestador de servicio de certificación, o que te estás utilizando la del SAT, atiende a la renovación que tú tienes que estar haciendo de esos certificados. Y esos certificados de firma lo que van a permitir es tal cual, te autentican que eres Gina Serrano, vas, te toman huellas, etcétera, y eso tiene una vigencia. Esos los tienes que estar renovando para efectos de saber que el certificado de firma electrónica que estás utilizando esté vigente. Ajá. Y viene un tercer punto que es la conservación del documento. Cuando tú ya firmaste, tecnológicamente hablando, el documento, le aplicamos sellos de tiempo emitidos por los PCCs o esas constancias de conservación en términos de la NOM 151, y estos tienen una vigencia de 10 años, pero no significa que no los puedas renovar. Se pensó en 10 años porque también es un poquito la caducidad que para efectos tributarios, contables en general de los documentos se maneja comúnmente. Después de 10 años pues prescribe prácticamente cualquier tipo de contrato, de acuerdo, etcétera. Entonces pues igual son para 10 años la conservación electrónica, pero nada te impide que los puedas estar renovando. Entonces pues pueden ser literalmente para siempre. Claro, y ya nos decías hace un rato que pues debemos de tener cuidado nosotros, no es un elemento que alguien nos lo pueda falsificar, pero si yo se lo doy a alguien para alguna cuestión y esa persona luego de mala fe, llámese un contador o lo que sea, lo está ocupando para cosas que yo no autoricé, si yo tengo sospecha de que a lo mejor metí la pata y se lo di a una persona no indicada, ¿se puede hacer como una revocación? Sí, okay. Se revocan esos certificados de firma, vuelves a generar tu certificado de firma, cambias tu contraseña, cambias los archivos que corresponden a ese certificado de firma y que tú tengas el control. Fíjate, esto, cuando yo empecé a conocer y a estudiar del tema, y me mostraron la herramienta, cómo funcionaba para firmar electrónicamente, utilizando en este caso era una firma electrónica avanzada, vi cómo funcionaba y lo primero que me volteé fue ir a cambiar mis contraseñas y mis certificados de la firma electrónica avanzada del SAT. Ajá. ¿Por qué? Porque también en algunos otros foros, ¿no? Lo platicamos de broma y en serio. Es como si le dieras tu password de tu red social a cualquier otra persona. Ajá. De pronto somos muy cuidadosos, ¿no? De nuestro celular, de nuestras redes sociales, somos muy cuidadosos de quién tiene la contraseña, quién accesa, quién no accesa. Bueno, pues esto es mucho más serio, jurídicamente hablando, y lo descuidamos mucho. Tenemos que ser que el público sepa que hoy por hoy, con una firma electrónica avanzada, emitida por el SAT o cualquier otro prestador de servicio de certificación, pueden estar firmando y vincularnos jurídicamente en la contratación. Imagínate, contratación de un crédito, por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo de contrato, o sea, y nosotros estamos confiando en que a lo mejor el contador es muy buena gente y no va a hacer mal uso. Sí. Pero si tiene en su libretita las contraseñas, tienen la USB ahí en el escritorio y pues lo roban o alguien hace mal uso, pues no tenemos ese control. Y entonces, valga la expresión, es como si nosotros anduviéramos firmando hojas en blanco y dejándolas por todos lados. Así de grave podría ser jurídicamente que no tengamos el control de nuestra firma electrónica avanzada. Uy, pues vaya tema para que todos pongamos mucha atención. Ahora sí que con esta información tan importante vamos a concluir esta entrevista agradeciendo enormemente, Juan Enrique, estos minutos que nos han servido mucho, hemos aprendido muchísimo y yo solo te pediría para cualquier duda adicional, ¿a través de qué red social, cómo te encontramos? Claro que sí, mira, un comentario también al público, que se acerquen a los corredores públicos. Los corredores públicos estamos muy especializados en la materia mercantil, en las firmas electrónicas y podemos acompañarlos y asesorarlos en este tema. Y en particular, mi página es www.correduría82.com o www.certificaciondigital.online.
Perfecto. Pues Juan Enrique, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gina. Estamos a la orden. Gracias, al contrario. Y nosotros, mis amigos, vamos a una pausa, pero tenemos más. Estamos en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.